Maestro, buenos días. ¿Cómo a qué hora se conectan los alumnos? Buenos días. Pues ya deberían de estar conectados. Ahorita los estoy esperando. Espero que ya no tarden mucho. Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar entonces con la clase. Bueno, la vez pasada estábamos haciendo derivadas parciales de orden superior. Primero habíamos visto que podemos calcular, bueno, f es la derivada parcial de una función con respecto de x, y es la derivada parcial de una función f con respecto de y, xx sería la segunda derivada parcial con respecto de x y luego con respecto de x, y sería la segunda derivada parcial con respecto de y y luego con respecto de y. Por ejemplo, el fxy es la derivada parcial primero con respecto de x y luego con respecto de y. Y el fyx sería la derivada parcial primero de y luego con respecto de x.
Entonces ahí habíamos conocido en el ejercicio pasado que la derivada, el xy y el yx, pues nos daba lo mismo, ¿no? Por el momento una coincidencia, ¿no? Pero pues acá nos menciona el teorema de Clairaut, que siempre está definida sobre una región del plano XY. Y bueno, obviamente en ese disco, o en esa región del plano, en el centro, o está ahí alguna parte, el punto A como B, y tanto la función fxy, o sea, la segunda derivada parcial de x y y, y luego la de y, que son continuas, entonces, mientras sean continuas, se va a cumplir esto. Se va a cumplir que la derivada cruzada nos va a dar exactamente lo mismo. No importa si le damos primero con x y después con respecto de y, o si le damos respecto primero con respecto de y luego con respecto de x, se supone que nos da lo mismo. Y bueno, de manera similar, de orden superior podemos definir, por ejemplo, la derivada x y y, que sería primero derivar con respecto de x y luego derivar dos veces con respecto de y. Con dicho esto, en este teorema podemos ver que no importa en qué orden derivemos, se supone que nos debe de dar lo mismo. Y bueno, habíamos resuelto un ejercicio para practicar. Calculamos la derivada parcial con respecto de x, luego con respecto de x, luego con respecto de y luego con respecto de z. Y bueno, al final lo que nos dio pues fue la función 9yz por 3x menos 9 coseno de 3x más 10z. En este caso tenemos una función que dependía de x, dependía de y y dependía de z. Así que, pues, vamos ahora a continuar con algo que se le llama ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, vamos a ver en qué lugares nos encontramos este tipo de ecuaciones. Así que, bueno, primeramente, en la ecuaciones diferenciales parciales, lo vamos a encontrar, ¿no? A lo mejor en las áreas de ciencias, en algunas partes de economía. Entonces, en el caso particular, en las ecuaciones diferenciales parciales que expresan ciertas leyes físicas, por supuesto van a aparecer derivadas parciales. Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de una ecuación diferencial muy famosa, ¿no? Por ejemplo, la ecuación diferencial parcial, y voy a escribir la ecuación diferencial, nos dice que es la segunda derivada parcial con respecto a x de la función u más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, perdón, pues esto igual con 0. Esta es una ecuación diferencial que aparece mucho en la parte de las ciencias, ¿no? Bueno, esta ecuación tiene un nombre, o se le llama ecuación de Laplace. Y bueno, eso me parece que es matemático Pierre Laplace, ¿no? Y bueno, por supuesto, al resolver esta ecuación, ¿qué sería el objetivo de resolver esta ecuación?
pues sería encontrar las funciones u. Por supuesto, u estamos suponiendo, voy a ponerlo aquí al ladito. Estamos suponiendo que u es una función, al menos que depende de x y de y, ¿no? Entonces el objetivo de esa ecuación diferencial pues, es encontrar esto que está aquí, ¿no? O sea, las funciones u, que sustituirlas acá y derivar parcialmente, pues nos da 0. Entonces esto se le llama la ecuación de Laplace. Y bueno, las soluciones, porque pues, son varias funciones, las soluciones de esta ecuación, reciben el nombre de funciones armónicas. Y bueno, por supuesto, se utilizan mucho en los problemas, tienen aplicaciones en problemas de conducción de calor, al estudiar flujo de fluidos y potencial eléctrico, que es en donde van a encontrar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Repito, más adelante vamos a ver cómo se resuelve esta ecuación, pero bueno, entonces vamos a ver un poquito de ejemplos. Así que, dicho esto, pues vamos a ver un ejemplo. Y bueno, el ejemplo nos dice, vamos a suponer, más que resolverlo, pues vamos a suponer que nos dan una solución. Entonces vamos a demuestre que la función, y pues nos dicen que u, que depende de x, y, igual a e a la x por seno de x es una solución de la ecuación de Laplace. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a verificar, ¿no? que esa función pues sea, ¿no? que en verdad aparezca como solución. Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Para verificar, entonces, que esto que está aquí sea solución de la ecuación de Laplace. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular, ¿no? Si nos está dando la función, pues necesitamos calcular la primera derivada con respecto a x, luego la segunda derivada con respecto a x. Lo mismo, la segunda derivada con respecto a y, luego la segunda derivada con respecto a y. Si los sumamos y nos da 0, efectivamente, la función que nos están dando aquí es una solución a esto. Si no se cumplía, bueno, pues por supuesto no. Si no nos da 0, por supuesto no nos va a dar, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo por partes y al final, pues, lo sustituimos, ¿no? Entonces, me quedan aquí unos pequeños calculitos. Por ejemplo, pues si empezamos que u es igual a e a la x por seno de x,
esto pues implicaría que, bueno, vamos a calcular primero la... Permítanme. Ahí está. Sería que la... Vamos a ver primero la U, ¿no? La U sub X. Pues ¿a qué va a ser igual? Pues vamos a tener que derivar justamente lo que tenemos ahí, ¿no? Voy a hacer los pasitos. Como lo tenemos que calcular. Es calcular la primero, ¿no? La derivada parcial con respecto a x de la función a la x, bueno, aquí la copié mal, entonces es la x en la y. Disculpen, sí, porque sería una función de una sola variable, ¿no? Entonces, ahora sí, hagan la corrección, por favor, muchachos. En este caso del ejemplo, bueno, la función es seno de y, pues pensamos en la función que de x y de y, ¿no? Vamos a derivar parcialmente la x por seno de y, primero con respecto a x, y bueno, vamos a necesitar después la segunda derivada, ¿no? Entonces, al derivar esto con respecto a esto parcialmente, pues, de la derivada, y entonces, esto nos quedaría, sacamos todo el seno de y de la derivada, y lo ponemos al principio, y esto nos queda más o menos algo así. Ok. Y bueno, chicos, aquí necesito de su ayuda. Busquen, por favor, a qué es igual a la derivada de x con respecto de x. Es una súper sencillita, seguramente por ahí la tienen en sus tablas de derivadas. Por favor, busquen cuánto da la derivada de e a la x con respecto a x. O sea, e a la x. ¿Alguien me puede decir, por favor, chicos? ¿Cuánto da esa derivada? Busquen, se pueden saber qué encuentran. ¿Cuánto da, muchachos? Ajá. Busquen en sus apuntes. ¿Cuál es la...? Ay. Ajá. Sí. Perfectamente bien como lo está viendo. La derivada de a a la x es la misma función, e a la x. Perfecto, muy bien. Entonces,
pues nada más hay que escribir ahorita esto que está aquí. Lo vamos a escribir. Entonces sería la misma función. Nos queda más o menos algo así. Ok, ya nada más voy a ordenarla un poco para que podamos primero leer la X en un principio. Entonces, esto me queda simplemente a la X por seno de Y. O sea que hasta ahorita nos dio la misma función, ¿no? Si U es igual a X por seno de Y, si derivamos parcialmente con respecto a X, pues nos da ahorita la misma función. Ok, entonces déjame bajar esta parte para que se vea un poco más ordenado. A ver, más o menos así. Ya tenemos la primera derivada. Ahí está. Entonces, pues ahora hay que calcular pues la segunda derivada. Hay que hacer lo mismo, o sea, esta que tenemos aquí, volver a derivar para sacar la segunda derivada. Entonces, por favor, chicos, copien la diapositiva. Luego que terminen, me avisan, ¿vale?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya quedó? ¿Puedo pasar a la que sigue? Ok, me espero tantito.
Va muy bien. Perdón por la terraza. Fui a poner agua para café. Bueno. Les decía entonces que ya tenemos la primera derivada. Ven que está súper sencillita. Vamos a calcular entonces la segunda derivada con respecto a x. Pero hay que volver a derivar esto que tenemos aquí, ¿no? Y coincidentemente nos dio lo primero. Entonces, pues la segunda derivada pues va a ser súper rápida, ¿no? Porque ya vimos que nos da exactamente lo mismo. Entonces, pues hasta aquí ya tendríamos la segunda derivada con respecto a x, ¿no? Bueno, hecho esto, vamos a comenzar ahora con la segunda derivada. Recuerden que la ecuación, necesitamos las segundas derivadas con respecto a x y las segundas derivadas con respecto a y. Así que bueno, procedamos ahora a calcular la primera derivada con respecto a y. Y bueno, pues eso implica que hay que hacer la derivada parcial con respecto a y, pues de la función que tenemos ahí, ¿no? E a la x por seno de y. Y bueno, en este caso, pues, ¿quién es la constante? En este caso, la constante para la derivada con respecto a y, pues ahora va a ser x, ¿no? Entonces ahora va a ser e a la x, a quien sacamos de la derivada. Y entonces nos queda más o menos esto, nos quedaría e a la x por la derivada parcial con respecto a y de la función e a la y. Y bueno, chicos, por favor, díganme, perdón, seno de y. Entonces, díganme, por favor, cuánto da la derivada parcial de y con respecto a y. ¿Lo pueden decir, por favor? ¿Cuánto da la derivada parcial respecto a y de seno de y? Pueden buscar, chicos, en los apuntes, porfa. ¿Cuánto da eso? Coseno de varios. Ajá, sí, es cierto, Mary. Muchas gracias. Entonces, pues aquí nada más ponemos coseno de y. Y ya terminaríamos la primera derivada. Ahora entonces, procedamos a calcular la segunda derivada, pues ahora con respecto a y, basándonos en lo que acabamos de calcular. Ok. Entonces, comencemos a calcular eso. Y bueno, calcular la segunda derivada, pues es calcular ahora hay que derivar otra vez con respecto a y, pues de lo que vamos a tener arriba, ¿no? De e a la x coseno de y. Ahora eso es lo que hay que derivar. Y bueno, pues nuevamente
En este caso, la constante ahora para la derivada de y, pues es x, así que la vamos a sacar de la derivada. Y entonces, calcular la derivada de ahora, la derivada de coseno de y. Entonces, por favor, díganme cuánto da la derivada ahora de coseno de y. ¿Cuánto da la derivada de coseno de y? Menos seno. Menos seno. Menos seno de y, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces ponemos ahí menos seno de y. Y ya nada más ordenamos un poco, ¿no? Eso nos queda. Entonces menos e a la y por seno de y. Y pues... y pues listo, ¿no? Ya teníamos lo que queríamos para poder para poder calcular para demostrar que es solución de la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, primeramente vamos a usar lo que obtuvimos en la parte de arriba. Esta, la de e a la seno de y. Necesitamos la segunda derivada. Y también necesitamos esta de aquí abajo. El segundo resultado de ahí. Entonces, noten esto. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Pues justamente ahora sí, ya tenemos la segunda derivada, y pues ahora sí, por eso tenemos que sustituir aquí, y bueno, sí ya se nota de manera inmediata, ¿no? Que nos va a dar 0 si lo sumamos, pero bueno, vamos a formalizarlo. Y bueno, entonces tenemos que escribir lo que queremos demostrar. Bueno, con respecto a la ecuación de Laplace, queremos que nos dé 0. Entonces, pues necesitamos saber a qué es igual eso que está ahí, ¿no? La segunda derivada de o con respecto a x más la segunda derivada de o con respecto a y. Pero pues ya lo tenemos ahí, ¿no? La primera, pues nos dio e a la x por seno de y. ¿No? Y la segunda, justamente nos dio lo contrario, ¿no? Menos e a la x por seno de y. Y por supuesto, pues eso cuánto nos da, pues justamente lo que queríamos, ¿no? Nos da 0. Entonces con eso pues estamos probando, ¿no? Que efectivamente si decimos que la función u sea e a la x por seno de y, pues al sustituirlo, pues efectivamente nos da 0. Obviamente esta es una solución, pero por supuesto no es la misma, por supuesto hay más soluciones, pero por supuesto esta es una de ellas. No sé, por ejemplo, si ustedes ponen otra solución aquí, por ejemplo, puede ser e a la x por coseno de y. Por la forma en la que estamos derivando acá, seguramente también va a ser solución esa, ¿no? Otra que también solución es esta función más una constante. Entonces, pues van a ser muchas. Aquí nada más ejemplificamos una para ver cómo se ve esto que está acá. ¿Sale? Entonces, por favor, chicos, copien estos pasitos, pues para que veamos otro ejemplo, ¿va?
Por favor, copien la diapositiva y ahorita que terminen me avisan.
¿Ya quedó, chicos? Va. Bueno, ya para terminar con esta parte, bueno, con este ejemplo de ecuaciones, pues vamos a ver otro ejemplo de ecuaciones diferenciales que tenemos aquí parciales. En este caso la ecuación de onda muy parecida a la anterior, pero la segunda derivada de u con respecto de t. Cambiamos ahora las variables, no tiene que ser necesariamente x y y, no podemos usar t, un parámetro, igual a una constante. Esta a es una constante, puede ser un 2, un 5, un 8, en fin, no importa, es que es un número constante, multiplicado por la segunda derivada de u con respecto a x. Entonces ahora en lugar de utilizar y utilizamos t, donde x por supuesto va a ser una posición en el espacio y t pues el tiempo, ¿no? Entonces esta ecuación de onda pues describe justamente el movimiento de una onda. Ejemplo de esta ecuación de onda puede ser una ola de mar, puede ser una onda de sonido, una onda de luz, una onda que viaja por una cuerda que vibra. Caso particular, ¿no? Por ejemplo, si t de ux representa el desplazamiento de una cuerda de violín que está vibrando en algún tiempo t, a una distancia que un extremo de la cuerda. Ahorita les pongo la figura. Entonces Vt pues satisface la ecuación de onda, ¿no? Entonces repito, la constante A pues depende, ¿no? De caso particular de la tensión de la cuerda. Bueno, pero ese es el curso de física. Ahorita vamos a concentrarnos un poquito más en la parte matemática. Y bueno, entonces ustedes al resolver esto que está acá, pues lo que van a encontrar es una solución a esto, ¿no? Imagínense que esta es la cuerda, ¿no? De un violín o algo por el estilo. Entonces la cantidad que sube o baja, pues depende de la posición X, ¿no? Entonces aquí es un punto y acá hay otro punto. Entonces va subiendo. Entonces depende también de X y también depende del tiempo. Si nos quedamos fijos en este, pues esta cosa va a estar subiendo y bajando, ¿no? Si nos vemos en el espacio, pues esto va a formar esta figura. Pues justamente esto que se puede ver. Voy a ponerle, si quieren, aquí en el caption. Vamos a ponerle aquí. Onda en una cuerda. Vamos a ponerlo así. Y bueno, pues así que se quede. Entonces, ya no se ve. Bueno, mejor se lo quito. Y bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, terminen de copiar la diapositiva y pues les seguimos la próxima clase, chicos. Al rato les subo su actividad para que suban los apuntes. Que tengan un bonito día, pues nos estamos viendo mañana. Cuídense, chicos. Hasta luego.